Vamos con información de último momento que está dando a conocer el periódico Reforma, porque, desde el fin de semana, ustedes, como se los hemos ido comentando, pues han observado cómo el propio Poder Judicial ha estado reaccionando en un afán de defenderse de esta reforma. ¿Cómo lo han hecho? Pues a través de estas suspensiones de jueces cercanos, eso y no es algo imaginario, sino hay pruebas de que son jueces cercanos a la ministra Norma Piña, que han girado estas suspensiones en contra de la reforma al Poder Judicial, cuando pues ha hablado de que prácticamente se le pide al Poder Legislativo que no legisle, lo que sería para muchos una invasión de funciones. Entonces, el día de ayer sale una suspensión definitiva contra la reforma. Ya serían cerca de 5 intentos en este sentido que hacen estos jueces. Y esta mañana el periódico Reforma está publicando que la presidenta de la Corte, Norma Piña, abrió hoy una consulta a los ministros y ministras para determinar si puede ordenar que se suspenda el proceso de reforma al Poder Judicial ya aprobada por la Cámara de Diputados. Dice en la nota, la ministra Norma Piña inició hoy 2 consultas al Pleno tras recibir solicitudes de jueces y magistrados para que la Corte tome acciones en defensa de la independencia judicial, pues considera que legalmente no está claro si ella puede actuar en el sentido que se pretende. Y hay una frase textual que cita Reforma, dice, se consulta al Tribunal Pleno sobre la posibilidad de que la presidencia de este alto tribunal, es decir, Norma Piña, al conocer de un asunto de los previstos en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se pronuncie sobre la procedencia de la o las medidas cautelares que se hagan valer. Este es el acuerdo que muestra Norma Piña esta mañana y agrega, se decrete como medida cautelar la suspensión del procedimiento de reforma constitucional hasta en tanto el Pleno de este máximo tribunal de la Nación se pronuncie de fondo. Esa fue una de las peticiones que hizo a Piña la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. Los 2 expedientes, sigo con la nota de Reforma, fueron turnados como asunto urgente a la ministra Lenia Batres, principal defensora de la reforma judicial de la Corte, quien debe presentar proyectos al Pleno para discusión probablemente la próxima semana. Las consultas a trámite por parte de la presidencia de la Corte son relativamente frecuentes y buscan aclarar ciertos casos en los cuales existen dudas sobre el procedimiento a seguir. En este caso, lo que se pretende es que Piña suspenda el proceso de reforma, como pasó previo a que la Corte fije una posición a favor de que se respete la independencia del Poder Judicial de la Federación y de que se mantenga en su actual integración hasta que en tanto se realice un objetivo diagnóstico de los problemas que ocasionan la corrupción, la inseguridad y la impunidad en el país, pero así con un gran diálogo nacional de todos los sectores involucrados e interesados en el sistema de justicia y participen en una propuesta seria y objetiva de reforma. Entonces, es muy interesante lo que está saliendo, lo que pone ya Piña sobre la mesa, que es ya no solamente lo que ella considera, sino lo que están proponiendo los jueces, de que ya se frene, que sí se pueda frenar la reforma, aunque ya esté aprobada en la Cámara de Diputados, aunque ya esté en manos del Senado, pero que se pare hasta que sea, pues prácticamente de acuerdo con lo que les acabo de leer, hasta que sea el propio Poder Judicial el que determine su propia reforma. Sí, y también esta misma nota del periódico Reforma incluso menciona que la intervención de la Suprema Corte para revisar leyes siempre es posterior, que es el trámite que habíamos estado viendo cuando viene esta discusión en el Poder Legislativo, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, hablando en específico de todo lo que sucedió en este último año y en este último sexenio, también el presidente mandaba una iniciativa, se discutía en la Cámara de Diputados, pasaba a la Cámara de Senadores, venía su probable aplicación, pero ahí es cuando se frenaba por parte de la Corte porque venían las impugnaciones, ya que se había terminado este proceso legislativo, no durante el trámite, durante este proceso en el cual estamos viendo la reforma al Poder Judicial, que es lo que se busca que ahora realicen, que se detenga esta discusión
en la Cámara de Senadores, que no avance para que no tenga pues los efectos que muy probablemente van a tener en la Cámara de Senadores, que termine pasando esta reforma al Poder Judicial y posteriormente pues ya a congresos y así sucesivamente hasta que ya llegue a promulgarse. Entonces, pues sí, esta nota de reforma también menciona que la consulta se refiere únicamente a si Piña puede dictar una suspensión de ese tipo. Es decir, falta que ella diga si la podemos admitir a trámite, algo que la Corte pues nunca ha realizado para frenar un procedimiento legislativo que se encuentre en curso y mucho menos uno en donde se está buscando reformar la Constitución. La nota de reforma también especifica que la Corte puede abrir este tipo de expediente con base en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que la faculta para conocer y dirimir cualquier controversia que se suscite dentro del Poder Judicial de la Federación, pero no está claro que estas resoluciones puedan extenderse hacia los otros poderes. Entonces, pues ya sería muy también un trabajo que realice Norma Lucía Piña Hernández abiertamente en contra de la reforma al Poder Judicial. Ya han tenido todo para frenarlo y no lo han logrado. Entonces, pues esta es otra artimaña que intentan realizar desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues sí, o sea, porque de acuerdo con esta información que les estamos dando a conocer, tal cual está saliendo en estos momentos, o sea, sí entra la duda de por qué el Poder Judicial puede meterse en el terreno de acción del Poder Legislativo. O sea, y si tiene esa capacidad legal, claro, de decir, no lo hagan lo que están haciendo. Y lo que ya lo hicieron no es válido hasta que yo presente mi propia reforma. Que eso, o sea, porque están desconociendo incluso los foros en los que ellos mismos participaron, porque están diciendo, necesitamos que haya foros donde participe la gente. Al primer foro sobre esta reforma asistieron todos los ministros, incluida Norma Piña. O sea, pero están de acuerdo con esta información, lo están prácticamente desconociendo y diciendo, pues queremos nuestros propios foros para darles nuestra propia reforma, que es nos lleva otra vez aparte de lo que ha generado todo este problema, de que dentro del Poder Judicial no hay un órgano que vigila el Poder Judicial, pero ahora ese Poder Judicial quiere ser el autor de su propia reforma para modificarlo. ¿Y qué te va a garantizar que va a ser una reforma de fondo que sí ataque los privilegios, que sí ataque toda la serie de problemas que hemos venido documentando? O sea, creo que sí es una gran acción que hace Norma Piña al momento de ya de presentarlo al Pleno para decir, pues vamos a definir si sí podemos frenar al Poder Legislativo o no. Entonces, pues vamos a ver cómo avanza esto.